Hola amigos, espero estén pasando un buen día. ¿Alguna vez han hecho algo malo o bueno a alguien? Es algo curioso que cuando se hacen cosas malas, estas mismas se regresen, pero cuando se hacen cosas buenas, estas también se regresan. Toda acción tiene una consecuencia, buena o mala, todo depende del hecho. Vamos a hablar del karma y del dharma. Son dos acciones completamente opuestas y vamos a ver por qué sucede cada una de ellas. El karma se refiere a esas energías vinculadas a las consecuencias que tienen todas nuestras acciones, a diferencia del dharma, que se refiere a esos actos que realizamos en concreto. Pero vamos por partes. El karma viene de las religiones y filosofías indias a consecuencias de las acciones realizadas por un individuo en el pasado o bien en sus vidas futuras o reencarnaciones. El karma proviene del sánscrito que significa acción. Originalmente se dirigía a las acciones, rituales y sacrificios, adquiriendo un sentido ético cuando se estableció un vínculo entre acciones y las causas, llevándolo a sus consecuencias. Se entendió entonces como una ley universal del comportamiento. La ley del karma, de acuerdo a esto, los hechos buenos y malos que se llegan a experimentar son el resultado de las acciones realizadas en vidas anteriores, explicando diferentes dones, talentos con los que se nace surtiendo un efecto en su vida. Según las creencias del karma, cada individuo pasa por una serie de ciclos de nacimiento, muerte y reencarnación o renacimiento, nombrado samsara. Al pasar de los ciclos, puede perfeccionarse por medio de las buenas acciones, sus buenos deseos, acciones y pensamientos, ya que las intenciones del karma de cada individuo tiene como objetivo tener una liberación del samsara. Con ello, el fin del karma y sus efectos se le conoce como moksha o nirvana. Más bien una motivación para hacer el bien y una guía para la existencia. El karma tiene un origen de la religión védica y de ahí pasó al hinduismo, budismo y el jainismo. Básicamente el concepto de las tres religiones difiriendo en alguno de los aspectos de cada religión. En los ideales del hinduismo, el karma es una ley de acción y reacción que a cada acción le corresponde otra igual. En la reencarnación, Yamaraj, dios de la muerte, juzga al individuo según sus intenciones y las acciones que haya tomado. En función a ellas, recibe reacciones acordes, teniendo como consecuencia las malas y buenas acciones que se pueden llegar a recibir en la misma vida o bien en vidas futuras. En la doctrina del budismo, el karma funciona más como la ley de la gravedad o la ley de la inherencia, significando que es una consecuencia natural derivada a las decisiones tomadas. En la fe del jainismo, el karma es como una materia sutil hecha de partículas que impregna el universo. Esta se introduce en el alma, afectando cualidades originales y puras. En la mayoría de las religiones indias, la reencarnación tiene un papel en el credo del karma. Si lo vemos desde el punto de vista filosófico, el karma da una explicación acerca de la existencia del mal en el mundo y no lo del mal moral, llevando a las malas acciones y los deseos humanos, sin olvidar el mal físico con el dolor y enfermedad. En el apotegma de Buda tiene esta idea: cada uno recoge lo que siembra, ya que todo sucede por algún motivo. Si a alguien bueno le ocurre algo malo, debe ser el karma, ya que es lo que trae en sus vidas pasadas y debe purificar. El karma es el resultado de nuestras acciones y este se va acumulando de reencarnación en reencarnación. Es necesario pagarlo, vamos a decirlo así, en cuotas.
Lo bueno y lo malo a la vez es que se irá recogiendo en diferentes vidas, ya que sería imposible ver todos los resultados buenos o malos en una sola vida. Esto me llamó mucho la atención, ya que existe el Anantarika Karma. Este se renace en el infierno, se pertenece allí hasta que el karma negativo se agote. Después de eso se podrá renacer en un mundo superior. Debido a que el karma es el efecto de nuestras acciones, si hacemos el bien nos irá bien, pero si hacemos el mal, por obvias razones nos irá mal, ya que esto está basado en cómo actuamos. Para ello existen 3 tipos de karma. Acciones físicas son las que se cometen de manera física, por ejemplo, robar, agredir a alguien, entre muchas cosas más. Acciones verbales son las que se pueden llegar a gritar, como insultar o maldecir a alguien. Acciones mentales. El karma también tiene en consideración nuestros pensamientos, pues forman parte de nuestro ser. Para redimir esto, lo que se puede hacer es que cada acto negativo, hacer algo positivo. Si se ha tenido un mal día y por eso le gritamos a alguien, al día siguiente podemos regalarle flores y pedir disculpas. Aprender a perdonar. Como seres humanos nos podemos equivocar y tener un mal día, para que los demás obviamente nos perdonen. Nosotros primero debemos de aprender a perdonar para que seamos perdonados. Aprender a perdonar. Como seres humanos nos podemos llegar a equivocar y tener un mal día, pero para que los demás nos perdonen, nosotros primero debemos aprender a perdonar para que seamos perdonados. Hacer ejercicios para relajar nuestra espiritualidad. Primero tenemos que prender nuestra energía positiva y para esto se recomienda realizarlos mediante meditación o bien ejercicios de yoga. Como dato curioso, el karma es una energía cósmica, la cual es invisible, generándose a partir de los actos de las personas conocidos como espíritus y o equilibrio. El karma se refiere a energías vinculadas a las consecuencias que tienen todas nuestras acciones, pero el dharma se refiere a los actos que se realizan en concreto. Este término se compone de todas las experiencias vitales que marcan el propósito de la vida, que se manifiestan y se rigen sobre el orden que se debe seguir las cosas. Todas nuestras acciones deben llevarse a cabo de acuerdo con el Dharma para que el mundo se mantenga en orden correcto y en un perfecto equilibrio. La palabra Dharma tiene muchos significados, como ley natural, naturaleza, conducta correcta, virtud o bien espiritualidad para la vida moderna. El Dharma es lo que mantiene unido al universo y que representa un propósito o misión en la vida. Como seres humanos, todos tenemos un Dharma. Este debe de ser supremo, se ejecuta en cada uno de nuestros actos y al mismo tiempo de utilizarlo para encontrar esa alineación con su esencia. El Dharma que tiene el ser humano es el conocimiento que se tiene de sí mismo. Karma y Dharma son dos cosas muy distintas, pero están muy relacionadas entre sí, y al juntarlos tenemos el muy famoso, ansiado y temido destino. Existen estas dos leyes del Dharma, una es más universal y la otra es más personal. Sanatana Dharma. Esta hace más alusión a la ley eterna, siendo el propósito con el que se identifica el alma sin tener en cuenta nada. Se ha extendido en nosotros desde siempre. A través de la meditación debe de tratar de apegarse a dicha ley para que se pueda cumplir con el destino.
Svadharma, Dharma. Este Dharma se relaciona a lo propio e individual, vinculando a nuestra naturaleza y circunstancias. Algunas veces puede entrar en conflictos con el Dharma eterno. En el transcurso de cada vida, el Dharma o todo tipo de acciones hechas para bien y el karma o conciencia de nuestras acciones y decisiones determinarán el futuro de cada ser. El hinduismo, el Dharma es interpretado como una buena acción o virtud o debe ser superior que tiene como significado protección. La rueda de la vida o bien samsara está conectado con el karma, simbolizando el ciclo de la vida, incluyendo el nacimiento, vida y muerte. Este ciclo es como la rueda sin tener un principio o un fin. Lo mismo pasa con la muerte, existiendo otro nacimiento y una nueva vida, y así sucesivamente. Este se le llama reencarnación. La ley del karma va de esta manera: para cada acción hay una consecuencia, para cada causa hay un efecto, y a todo esto se le envía al universo y se regresa tarde o temprano. Del karma nadie se escapa. Si la haces, la pagas, así de fácil. Tiende a manifestarse durante el ciclo de la rueda de la vida o bien durante la próxima vida. Para que se pueda lograr un buen karma es necesario vivir el Dharma. Vamos a ponerlo de esta manera: si se actúa correctamente siguiendo las enseñanzas espirituales de toda acción beneficia al individuo y a quienes lo rodean, a la humanidad en general, se considera Dharma, generando un buen karma. El Dharma tiene el poder de balancear y borrar el mal karma acumulado, afectando el futuro inmediato al igual que las próximas vidas. Para que se pueda tener un buen karma se debe ir por el camino del Dharma. Este implica tener virtudes que no son fáciles de tener, pero tampoco son difíciles. Hablando de la pureza, compasión, honestidad, verdad y austeridad. Si se tiene una vida que se vaya en contra de lo antes mencionado, se considera adharmática. Este se basa en defectos como el orgullo, promiscuidad, violencia física e intoxicación. Se dice que se tiene 10 reglas para que se pueda cultivar el Dharma, como el perdón, paciencia, control del cuerpo y la mente, honestidad, santidad, lógica, control de los sentidos, verdad, conocimiento y la ausencia de la rabia. El ser humano tiene la libre opción de actuar de acuerdo a los defectos o virtudes que se tienen. Generalmente, las decisiones que tomamos son las que generan un buen o mal karma en nuestras vidas, ayudándonos a avanzar en el camino espiritual hacia la luz o iluminación. Para que no nos quedemos estancados en existencias humanas una y otra vez hasta que se supere la prueba. Nada está determinado y en cualquier momento el karma que se tenga acumulado en esta u otras vidas se puede balancear actuando de acuerdo con el Dharma. Dicho poder está en nuestras manos, ya que cada momento que pasa vamos forjando el presente y futuro con nuestros pensamientos y acciones. El Dharma que tenemos hay que estarlo cultivando y adiestrando, ya que este método supremo para mejorar nuestra calidad de vida, no solo depende de lo material, sino también de la paz, felicidad que tenemos en nuestro interior. Si establecemos en primera instancia la paz interior por medio del adiestramiento en el camino espiritual, la paz externa se impondrá de forma natural, pero si no se hace de dicha forma, nunca habrá paz en el mundo,
por muchas campañas que se organicen a su favor. Para saber cuál es el número del Dharma es la siguiente manera, y es muy sencillo. Lo que se tiene que hacer es sumar los números de tu año de nacimiento. Por ejemplo, si nacieron en 1996, se debe de sumar el 1, los 2 nueves y el 6 para que dé como resultado el 25. Bueno amigos, como ya vimos, el karma es por todo lo malo que ya hicimos en nuestras vidas pasadas y actuales. Y el Dharma es todo lo bueno que hacemos y que podemos seguir haciendo en nuestras futuras vidas, ya que eso depende de nosotros y de nadie más. ¿Ustedes están haciendo su karma o su Dharma? Una pregunta muy interesante para muchos. Con todo lo que ya se vio, ¿se han portado bien? ¿Qué están haciendo para que en sus próximas vidas les vaya mejor? ¿O acaso sus acciones no son nada buenas y tendrán un karma en esta vida? Del karma nadie se escapa. Todos tendremos que pagar un karma o un dharma. Pero se los repito, eso depende de nosotros y las acciones que estemos haciendo. Espero les haya gustado el video. Si así fue, les pido me regalen su poderoso like, compartan y que no se les olvide suscribirse para más contenido. Para cuando suba un nuevo video, YouTube te avise. No se te olvide activar la campanita de notificaciones. Estuvo con ustedes su amiga Ana Wolf. Espero tengan dulces pesadillas. Hasta la próxima.